tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la ubicación geográfica en donde se encuentren. Sean bienvenidos una vez más a otra mesa aquí en Proyecto Grado Cero. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos el placer de que nos acompañe la maestra Rosana Cruz, quien es coordinadora de posgrado de la Universidad del Valle de México, y claro, el maestro Taider González Arias. Bueno, en esta ocasión pues traemos a la mesa un tema que tal vez causa en algunos lugares un poco de conflicto, comentarios, creo que bastante relevante hoy en día para la educación en México. El tema que hablamos, las competencias educativas en México. Pero bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Perdón. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para Claro, bueno, poder reflexionar. un poquito sobre la maestra. La maestra es licenciada en psicología, maestro Taider, aparte de que es normalista, es licenciado en derecho, y claro, acaba de terminar esta maestría que también nos está ofreciendo la Universidad del Valle de México, ¿no? Muy relevante al tema que es competencias educativas. Pero bueno, para dar inicio a esto, entrando un poco al tema, ¿qué podríamos empezar a entender como una competencia educativa? La definición básica, señalamos que las competencias es un conjunto de capacidades, habilidades, actitudes y sobre todo prácticas que tenemos que poner en orden para poder aprender, básicamente. Yo lo que agregaría al comentario muy atinado que acaba de hacer la maestra Roxana es respecto a las teorías que existen precisamente del tema de las competencias. Y hay muchos conceptos de qué serían las competencias, de cómo trabajar las competencias, pero fundamentalmente las competencias pues son precisamente eso, las habilidades, las aptitudes que tiene un individuo para poder desarrollar cualquier actividad. En el caso de la educación, pues son las habilidades o las competencias que tiene el individuo para poder desarrollarse en el aula y para poder trasladar los conocimientos del aula a la vida misma. A esto Sergio Tobón, que es un estudioso del tema, le denomina movilización o movilizar los conocimientos. Entonces la competencia como tal también radica en no solamente lo que se aprende, sino la capacidad que se tiene de que esas habilidades, esos conocimientos puedan llevarse al campo común, a la vida diaria. Ok, excelente. Y bueno, esta idea de las competencias educativas, ¿en qué momento empieza a surgir? Y bueno, aparte de eso, ¿no? ¿En qué momento empieza a surgir? ¿En qué momento lo empezamos a implementar ya en México? Empieza a surgir desde los años de 1982, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, en donde, empezamos a ver toda esta parte de movilización de la economía mundial y global, ¿no? Hemos entrado a esta parte de la globalización y la educación también no puede quedar atrás. Más a fondo, si gustas seguir comentando. Definitivamente, hablar de la historia de las competencias, de la aparición de las competencias, nos remonta directamente a hablar de la empresa, del ámbito económico. Entonces, en la empresa es el primer vestigio de las competencias. Pero si somos nosotros claros, nosotros somos producto de la propia competencia. Es decir, la propia creación humana es producto de la competencia. La propia creación del cigoto es producto de la competencia. Entonces, las competencias habrá quien diga que no se inicia en la época del esclavismo, por ejemplo, las competencias, o que no se inician en alguna etapa histórica, pero efectivamente, como bien marcaba la maestra, desde la revolución industrial, ¿no? Así es, ¿no? Desde la revolución industrial en Inglaterra. Sin embargo, el término competencia educativa surge o es introducido, hasta donde yo tengo conocimiento, por el Banco Mundial. Entonces el Banco Mundial impulsa globalmente las competencias educativas, implementar las competencias educativas con el propósito de que los alumnos que salgan de cualquier nivel educativo puedan y tengan la habilidad de ir a otro nivel educativo o de insertarse al mercado laboral.
Ok, entonces para hablar de competencias en un primer momento pues nos empezamos a ubicar en un aspecto económico, ¿no? Entonces para este aspecto económico poder ya empezarlo a aterrizar más en torno a la educación. Y bueno, entrando ya un poco más tal vez en esta parte práctica de la educación, ¿cómo podemos empezar a identificar, bueno, y en este caso ustedes los maestros, cómo se empieza a identificar este uso de competencias dentro de la educación, dentro de la enseñanza, en un salón de clases? Todos los maestros yo creo que hemos estado trabajando mucho dentro de nuestra formación, pero el punto agudo es hacerlos conscientes de enseñar a nuestros estudiantes a aprender, enseñarlos a razonar, enseñarlos a pensar, no solamente con una capacidad memorística como tradicionalmente lo veníamos haciendo, sino tomar en cuenta también nuestro propio ritmo como seres humanos al aprendizaje. Tenemos diferentes modalidades de cómo un individuo aprende y empezar a darnos a cada uno un lugar especial, ¿sí? Yo creo que eso sería como lo más relevante para poder dar inicio ya en el aula, ¿no? Okay. Este proceso en el aula me gustaría agregar, porque la pregunta también enfocada a cómo te das cuenta, ¿no? Y hace un momento hablaba yo de la movilización de los conocimientos. Cuando tiene un alumno, que alumnos somos todos, ¿no? Alumnos en el término estricto, en este caso, del maestro, de la persona que va a la escuela, el estudiante. Cuando el alumno se presenta, tiene algún problema, cualquier problema que sea, y reúne entonces todos los conocimientos cognitivos, todo lo que aprendió en la escuela, y sabe cómo salir del problema en el que se encuentre, cualquier asunto en el que se encuentre, ahí estamos dándonos cuenta que se están poniendo en práctica las competencias. Sin embargo, acabas tú de tomar un punto también que es hasta cierto punto relevante y que a varios les llama la atención y causa ruido, porque dices, a ver, ¿cómo vas a evaluar a los chavitos por competencia, a los alumnos por competencia? ¿Cómo se evaluar en el aula por competencia? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Bueno, hay muchos métodos de evaluación que también te van a permitir darte cuenta que se está llevando a cabo o no bien un procedimiento por competencias. Es cambiar el paradigma de la educación tradicional, del discurso, que el maestro está arriba de una palestra y que él lo dice todo y él lo sabe todo, cuando empiezas a aprender también del alumno, cuando escuchas al alumno, cuando mediante herramientas de evaluación como la lluvia de ideas, como el portafolio de evidencias, como una rúbrica, te puede permitir saber que se están poniendo en práctica competencias. En este caso tendríamos que partir de una buena planeación para saber qué competencias son las que se van a desarrollar, cómo las piensas tú evaluar o a dónde piensas llegar. Si se logra la meta que te planteas con un programa por competencias, evidentemente está habiendo una evaluación y un cumplimiento de las competencias que tú previamente quisiste desarrollar en los alumnos. Okay. Para identificar y quedarlo más claro, a ver si esto puede servir. Cuando un alumno escucha, solo aprende el 10%. Cuando un alumno ve, solamente aprende un 20%. Si escucha y ve, va a aprender el 35%, aproximadamente. Si lo hace, que ahí es donde estaríamos ya hablando y aterrizando la competencia, aprende un 80%. Y todavía hay una más, cuando lo enseñan, entonces aprende más. Claro. Sí, y además, son como los niveles claro, de esta parte tradicional de la pedagogía a llevarnos ya a un aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo está propuesto como término por un autor que se llama Ausubel. Y entonces él nos dice que no solamente aprendemos llenándonos de conocimiento, sino de práctica. Uno va asimilando estos conocimientos cuando los hace uno suyos. Y hacerlos suyos implica tener como la práctica, implica tener la utilidad de esos conocimientos, verle la aplicación ya en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, etc.
Se le denomina Entonces, praxis también, praxis, ¿no? La praxis, que es la teoría y la práctica al mismo tiempo. Claro, en conjunto. Y bueno, me surge una duda, ¿no?, en torno a esto, pues, de la praxis. Tal vez nos pudiéramos confundir un poco entre la implementación de las competencias, pero bueno, también me llega a la mente el concepto de desempeño una vez hecho praxis. ¿Habría alguna diferencia que destacar en torno a esto? Lo que pasa es que primero estás planteándote qué es lo que quieres lograr, y ya cuando lo estás poniendo en práctica, pues estás hablando de un logro, estás hablando de una meta, estás hablando del logro de una competencia. Y que en este caso tenemos competencias específicas, competencias generales y competencias para la vida. Entonces, si nosotros estamos hablando de poner en práctica, ¿qué te parece? La vida en comunidad y el respeto y la tolerancia y demás, que por cierto a mí no me gusta mucho el término tolerancia porque es como que aguantas al otro, ¿no? Pero más bien la vida en comunidad, que es una competencia para la vida como tal. Entonces, cuando tú, como ser humano, eres una persona que respetas al otro, que no te metes con la vida del otro, estamos hablando de que fuiste educado en competencias desde tu casa, desde la escuela. Entonces, ahí incluso puede acontecer y puede suceder un evento de evaluación, no sé, maestra, pero eso sería un evento de evaluación, en el cual puedes tú darte cuenta si lo que te planteaste para lograr como una competencia o como cualquier objetivo que te hayas planteado, si se está logrando, pues entonces estamos nosotros en un contexto en el cual planteaste trabajar por competencias o no planteaste trabajar por competencias, pero estás teniendo como resultado una persona que es competente para vivir en sociedad o para resolver cualquier problema en el que te encuentres. Para la vida como tal, ¿no? También si se hace referencia en base a la pregunta que hiciste, la competencia te hace expertise, ¿no? Y te hace ser especialista. El maestro Taide nos hacía referencia a cómo las competencias nos llevan como a esta parte integral de la persona, ¿no? Son las competencias de vida, ¿no? Y todas las competencias que necesitamos, todas esas habilidades que necesitamos como seres humanos para respetar, para funcionar, para ser felices incluso, ¿no? Entonces, creo que es un sistema integral de desarrollo de vida. Entonces, estaríamos hablando que parte de esta implementación es cambiar la antigua enseñanza, que solo era, pues, digamos, no sé, para esta parte de que solo estás estudiando y pues hasta ahí se queda, sino que ahora estamos empezando a hacer una escuela para la vida también. Claro. Yo te agregaría, ¿qué pasa? Sobre todo, un grupo muy grande de estudiantes tienen rechazo, por ejemplo, a las matemáticas, ¿no? Dicen, es que matemáticas es el coco. Y entonces algunas personas dicen, no, es que depende del maestro de matemáticas que tuviste, ¿no? Y si tuviste un maestro muy bueno en matemáticas, te van a encantar las matemáticas. Y acá entra, algo, sería un tema también dentro de las competencias y dentro del contenido propio de los planes y programas, que es precisamente saber cuál es el conocimiento que necesitas, qué es lo que requieres, y partiendo de esa premisa estaríamos desarrollando competencias. Ok. Creo que hay otra parte que también es interesante, ¿no? Esta implementación de competencias educativas, si no mal entiendo, se empieza a utilizar primero en la educación básica. Así es. A partir de las reformas educativas, el primer nivel en el que se inició fue en kinder. Preescolar. La materia esa de aprender a aprender. No, puede ser también para... Se instaló en el nivel. Para los docentes se llevó a cabo una serie de capacitación. Y reformas. Y reformas, obviamente. Pero esto nos lleva a trabajar dentro de una organización mundial en donde fueron descritos cuáles eran los estándares de educación que nosotros como país necesitábamos desarrollar. Los objetivos de desarrollo del milenio. Sí, los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, empezar a competir mundialmente bajo estos estándares mínimos nos obliga como país, bueno, lógicamente, a desarrollar otro tipo de habilidades para enseñar y desarrollar en nuestros estudiantes otro tipo de habilidades para aprender.
Esto pues trae mucho trasfondo porque lógicamente los maestros han tenido que entrar a esta movilización de la que hacía referencia el maestro Taide. Hay ciertas resistencias porque sí, efectivamente, como tú lo dices, tenemos que romper ese paradigma, ¿no? De una escuela tradicional, de una técnica y estrategias de enseñanza que eran tal cual enseñanza-aprendizaje, porque se veía como el eslabón. Y hoy nos damos cuenta que uno puede aprender sin que otro te enseñe, que puedes aprender sin que estés en un aula, ¿no? Que puedes aprender sin un profesor tal cual, sin el contexto de estar dentro de una universidad. Es evocar toda esta parte del autodidactismo que nosotros como seres humanos tenemos y que hemos dejado de lado, ¿no? Pensamos que el autodidactismo pues solo existía en nuestra época primitiva, ¿no? Cómo aprendió el hombre a cazar y se fue dando cuenta de cómo se alimentaba por él mismo, etc. Yo creo que es volver a replantear y a redescubrirnos como seres humanos. Así es. Regresando a la pregunta de que inicia en la educación básica, efectivamente, como bien hemos escuchado, inicia en el nivel de preescolar, después viene la reforma integral de la educación básica, que incluye precisamente las competencias educativas. Después se da en el nivel medio superior y fundamentalmente en subsistemas educativos como CONALEP. Entonces CONALEP empieza a trabajar precisamente la reforma para la educación media superior por competencias, pero la pregunta sería ahora por qué nace también en la educación básica, bueno, entendiendo que la educación básica es la que estipula el propio artículo 3º constitucional como una garantía ahora, ¿no? Entonces esta educación de calidad, que también lo marca el propio artículo 3º, deberíamos de entender por calidad, pues competencia. Nosotros en el mundo global, México está en una competencia, y entonces cuando México está compitiendo con otras naciones, la educación está compitiendo con otras naciones, los alumnos de nuestra escuela están compitiendo con otras naciones, y entonces las competencias es como el camino, el trazo que se hace pues para poder llegar a los niveles educativos de Finlandia, de Corea del Sur y de estas naciones que han fructificado su educación, ¿no? Claro, entonces podemos empezar a ver aquí también que es como una iniciativa mucho en torno a esto de la prueba PISA. En el caso de la prueba PISA, es un examen, ¿no? Ahí yo difícilmente podría estar hablando de que ahí te habla de competencias que tienes que desarrollar. En este año, desde el año pasado, nos dieron a los docentes que estamos frente al grupo un libro que es una guía para que el alumno se prepare para la prueba PISA. Antes sabíamos que en México se aplicó también la prueba enlace y que el nuevo Instituto de Evaluación Educativa, Silvia Smelkers, ha dicho apenas que ya no va a la prueba enlace porque no cumplía ciertos requerimientos. Pero es un poco como los libros, ¿no? Que tienen más de 100 y tantos errores y se entregaron, ¿no? Entonces esperemos que ahora sí no vaya a la prueba enlace. Pero en el caso de la prueba PISA, que es un instrumento para medir la educación de todos los países que forman parte de la OCDE, bueno, pues estamos entendiendo que las competencias que se van a desarrollar son fundamentalmente en algunas áreas, específicamente en matemáticas, que sería la parte matemática, y lectura y comprensión lectora, español, matemáticas y ciencias, que antes se denominaba ciencias naturales. Sin embargo, sigue habiendo un hueco muy grande en áreas como artes, por ejemplo, que es importantísimo. Entonces, sí nos va a preparar para la prueba PISA, pero no es que la prueba PISA desarrolle mayores habilidades o mayores competencias en los alumnos. Nada más agregar un poco antes, es que siempre han existido las competencias en el sistema educativo nacional, solamente que no tenían ese nombre. No sé si estoy de acuerdo, maestra. Claro. Sí, yo creo que siempre han existido, ¿no? Ahora estamos más conscientes, ahora apuntalamos más hacia la praxis como tal y dejamos de ser los protagonistas, los docentes. Ahora los protagonistas tienen que ser los propios estudiantes, ¿no? Quienes tienen que trabajar y a los docentes demostrar que están aprendiendo son los estudiantes.
nos bajamos de la tribuna, como decía el maestro Taide, y ahora hay que contactarnos, sentirlos, volverles a enseñar si no entendieron por un camino o por otro, ¿no? Porque tenemos diferentes canales, el auditivo, el visual, etcétera, utilizando como métodos de enseñanza diversos, kinestésicos, ¿no? Vemos los kinestésicos. Claro, ¿no? Y entonces establecer con ellos una relación horizontal y dejar de estar en esta vertical que muchos docentes y sobre todo yo creo que agregar también a los padres de familia, ¿no? ¿cómo no? Agregar a los padres de familia, incluirlos, porque yo creo que la época más brillante de la educación en México fue la Escuela Rural Mexicana, este modelo que fue hasta copiado por algunos países de América Latina y el Caribe, y que todavía prevalece en algunos países. Pero cuando la Escuela Rural Mexicana nace, ¿no? Con la idea de Vasconcelos, con la idea de Moisés Sáenz, pues se da un desarrollo de habilidades a máximo, y se incluye a los padres de familia, y se incluye a la comunidad, a gente que incluso no tenía hijos en la escuela también se les incluye. Y entonces las competencias educativas debe de ser ahora educativo, entendido no nada más del aula, no se puede limitar a un salón de clase, es necesario que se lleve a la comunidad, que se lleve a todas las personas que están en torno a la escuela. Claro, yo le llamaría como la vinculación con todos los actores educativos, ¿no? Entran administrativos, docentes, padres de familia, el entorno, el contexto, la misión, la visión de la universidad, de la escuela en la que se estudia, ¿no? Es una integración como tal. Claro, pues estamos viendo en sí pues una revolución total, ¿no? Dentro de este primer contexto que teníamos sobre la educación. Ahora pues ya es más amplio, podemos llamarlo hasta más global, en torno a, bueno, ahora a quienes entran a esta parte educativa. Es una necesidad, ¿no? O sea, no podemos nosotros estar, es como todos los que dicen que la globalización, como si fuera una persona fea a la que no queremos. La globalización es un proceso en el que tenemos que estar y entramos y salimos avantes, adelante como buenos ciudadanos, como un buen país en desarrollo, o nos quedamos atrás, ¿no? Hay quien dibuja la globalización de muchas maneras, pero el proceso por competencias es sin duda uno de los procesos dentro de la educación que nos lleva a poder estar, si no somos más que otras naciones, pues tampoco ser menos, ¿no? Claro. Sino estar a la par en respecto a la educación, con las competencias educativas, como este proyecto que puede hacer que la educación, además de cambiar de paradigma, pueda desarrollar mayor y mejor nivel académico y de humanos, también creación de humanos en las escuelas y en todos los sistemas. Nos ha permitido replantear los objetivos, ¿no? De la educación. Nos ha permitido tal cual movernos de lugar para ver cosas diferentes, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros niños, nuestros adolescentes, ¿no? El poder estar atento a sus necesidades, creo que también es algo importante, ¿no? Ok, bueno, y ahora que ya creo que ya han transcurrido algunos años, ¿no? Desde que se empieza a hablar de este modelo educativo, nuevo modelo educativo, ¿qué tan viable, bueno, ustedes, ¿no? Que están mucho en este campo de la enseñanza, qué tan viable se ha notado que ha sido esta implementación? Lo que pasa es que no hay otro. O sea, no hay otro modelo como tal que dé resultados como tal. Ya México tuvo experiencias, la escuela lancasteriana, ¿no? Pero por ejemplo en la escuela lancasteriana el niño que sabía más, por decirlo así, el niño que iba más adelantado les ayudaba a los otros. Estamos hablando de que el niño que tenía más habilidades y que desarrollaba más rápido un tipo de aprendizaje de los que hablaba la maestra, ya sea visual o auditivo, les ayudaba a los demás. Pero ahí estaríamos hablando incluso de competencias. Efectivamente, ya hemos pasado casi a partir del 2006 para acá que más se ha hablado de competencias, y entonces diríamos, bueno, ya si es del 2006 ya va tiempo recorrido, ¿no? Ya sería México, ¿ya dónde estaría? El asunto es que hay varios grupos, ¿no? De maestros que no nos gusta el cambio, que no queremos cambiar, que queremos utilizar las mismas copias del año pasado, los mismos apuntes de hace 10 años. La resistencia, ¿no? Exacto, resistirnos. Entonces nos hace incompetentes de alguna manera
¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a crear nosotros alumnos por competencias si nosotros mismos como maestros no queremos que nos evalúen, no queremos que nos califiquen para que sepan si somos o no competentes? Esto nada más apuntando, no significa que la evaluación te diga si eres más competente o no. Habrá que ver todo el proceso de enseñanza. La evaluación no es del examen nada más, hablo de todo el proceso. Pero, ¿cuáles son los resultados? No sé, pero apenas acabamos de escuchar precisamente en el estado de Michoacán, en el municipio de Zamora, un niño que se dio cuenta, la población en general, y se supo como noticia nacional, pues de un niño que tenía un nivel muy alto, ¿no? Elevado de su IQ, ¿no? Que igualado decían con Einstein. ¿Dónde nos dimos cuenta de eso? En las escuelas. ¿Dónde sucedió eso? En las escuelas. Ciertamente los políticos que tenemos ahora se egresaron también de esas escuelas. El sistema que tenemos ahora es egresado de esas escuelas. Pero lo que aspiramos es que no puede ser un cambio ni siquiera del 2006 a la fecha. Esto es un camino muchísimo más largo. ¿Estaría de acuerdo, maestra Roxana? Sí, yo creo que no hemos visto todavía el resultado. Empezamos a cosechar como cambios en los docentes para reflexionar, para concientizarnos. Pero sabemos que estamos preparando a nuestros jóvenes y a nuestros niños para las competencias de la vida, para tener mayores habilidades en su empleo, ¿no? Como tal. Y hay muchas cuestiones que por nuestra idiosincrasia en México todavía no se dan como tal. Una de las habilidades que menciona el autor Perrenot habla de la habilidad para el trabajo en equipo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer los mexicanos en esa parte, por ejemplo, ¿no? Y creo que el mundo está exigiendo como una habilidad más importante el trabajo en equipo. Entonces sería cosa de que, bueno, pues nos abriéramos cada vez más, que todos tuviéramos mayor participación, que dejáramos de pensar también en nosotros mismos, que pensáramos en los otros, o cómo nos hubiera sido más fácil a nosotros desarrollarnos en nuestro empleo si hubiéramos sido formados en competencias, porque nosotros no fuimos formados en competencias. Entonces desde ahí es pedirles a los profesores que hagan algo que con ellos no hicieron y que no tienen la experiencia. O al menos no clasificándolas como competencias para la vida, porque nada más teníamos la competencia de aprender de matemáticas, la suma, la raíz y la multiplicación. Así es. Punto. Pero no la parte humana. Se está educando seres humanos, no se está educando un libro, ¿no? O sea, no se puede. Con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra vida diaria, ¿no? A lo mejor hay que llegar y preguntarle a los estudiantes, hoy, ¿cómo te sientes? Del 0 al 10. Antes podíamos llegar y sentarnos y dar nuestra clase sin importar a quién teníamos enfrente. Yo creo que lo importante es saber con quiénes estamos, reconocer a nuestros estudiantes como individuos que sienten, que piensan, ¿no? Y desde ahí tendrán otro lugar para aprender. El clima para la enseñanza y para el aprendizaje tendrá que ser otro, desde este momento. Sí, las competencias favorecen el clima diferente, el acercamiento al alumno y el desarrollo del propio alumno, sin necesidad de que el maestro intervenga. Así es. Bien, pues esto es como, bueno, aparte, ¿no?, de que es toda una revolución total, pues podríamos verlo también, ¿no?, como que a este modelo tan rígido educativo, pues ahora le empezamos a dar una pequeña carga axiológica, ¿no?, y más por parte de los alumnos, dentro de esta enseñanza. Con un papel activo, no Sí, pasivo. pero es que la educación sin los alumnos, ¿qué es? Las aulas sin alumnos, ¿qué son? Así es. ¿Edificios? En la educación Sí. tenemos que poner al centro al estudiante, ningún otro interés. Claro, y bueno, no sé, ustedes que están más ya en una parte ya no de educación tan básica, ¿no?, pues de estado medio superior, ¿cómo se empieza a ver ya más en esta parte universitaria? Yo quisiera apuntalar, he tenido la oportunidad de estar en frente de un grupo universitario como profesor, y bueno, nos encontramos con muchos retos, sobre todo porque hace un momento preguntabas, bueno, ¿dónde inició
proyectos, ¿no? Por competencias, los planes por competencias, y decíamos, bueno, pues inicia en el nivel de preescolar, luego la primaria, la secundaria, el nivel medio superior. Y dice, sí, bueno, ¿y ahora qué pasa entonces con la universidad? Bueno, pues que nos encontramos a ingenieros, arquitectos, incluso dentro de la educación básica, que encontramos especialistas en un ramo, ¿no? Decía yo, ingenieros licenciados en Derecho, pero es necesario tener las competencias pedagógicas, didácticas, de estrategia didáctica para poder enseñar. ¿Estamos de acuerdo, maestra Roxana? Claro. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque no es nada más de que, bueno, pues yo me sé la Constitución y voy y la enseño. ¿Bajo qué técnica, bajo qué dinámica vas a ir y vas a hacerlo? Y precisamente las competencias favorecen que el aprendizaje sea significativo, como decía la maestra, y sobre todo que sea las competencias no una disciplina puramente de la pedagogía, sino una disciplina que incluya la educación y educar, y la parte de cómo educar en las universidades, pues ojo, ¿no? Porque estamos teniendo cifras alarmantes que la maestra hace un momento habíamos platicado de las cifras que hay, de cuántos alumnos entran a la primaria y cuántos salen de la primaria, cuántos entran a la secundaria y cuántos salen. Entonces, cuando vemos la cantidad de alumnos que ingresan a las universidades y que ya no salen, pues estamos viendo que hay una falla, hay una parte que se llama deserción escolar, pero esto tiene absolutamente que ver con las competencias educativas. El hecho de que el alumno repruebe en la universidad o que se equivoque de carrera en la universidad, porque luego resulta que, por ejemplo, en la preparatoria, y me pasó a mí, que en la preparatoria yo llevé el bachillerato físico-matemático y necesitaba para entrar a Derecho el bachillerato histórico-social, pues eso responde a que no tuve una buena orientación. Eso responde a que mis competencias no fueron las adecuadas para poder tener una buena orientación vocacional. Y ya después, cuando estás en la universidad, pues tienes serios problemas, ¿no? Si vemos el tema nada más de no fue la vocación correcta la seleccionada, o la elección exactamente, pues vamos a tener aquí un conflicto muy grave, porque estamos todavía en el nivel superior, aunque la UNAM lo ha implementado, la parte de las competencias, y se está evaluando a los maestros, hay un serio problema de pedagogía en las universidades. Y esto solamente será, ahora sí que reparado, pues yendo a la pedagogía basada por competencias. Desde mi punto de vista, bueno, lo que estamos haciendo en la Universidad del Valle de México, y yo como coordinadora de la maestría en educación basada en competencias, es dar cabida a la mayoría de los docentes preocupados, comprometidos y responsables, ¿no? En donde, como lo mencionaba hace rato, no fuimos formados así y ahora tienen que enseñar así. Romper ese paradigma de la educación ha sido como nuestro reto. Estudiar materias en línea, híjoles, ¿no? Tenemos un esquema difícil, cómo, por dónde, y entonces yo soy responsable de mi ritmo, de a ver a qué hora entro a la computadora, entonces esa parte yo creo que ha sido como la que de entrada yo les cuestiono. Sin embargo, cuando los entrevisto, ellos me dicen que han elegido estudiar esta maestría porque se dedican a la docencia y porque no basta solamente un curso o un taller de formación docente, porque a nivel nacional, bueno, tenemos graves problemas de formación docente como tal, ¿no? En el posgrado uno de los retos es ese, formar como especialistas pedagógicos a los docentes. Entonces, me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto tener alumnos preocupados por su deber ser, ¿no? Dicen que del profesor aprende uno más de cómo es, de lo que enseña, ¿no? Como tal, más de su persona, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo me quedaría con esa parte, hacia la formación de los docentes. Incluso las universidades preparan a sus docentes. Así es. Así es. Entonces, muchas universidades tienen cursos para los maestros exclusivamente y se le puede llamar, en la educación básica le llaman cada año cursos de actualización o formación docente. Todos estos cursos es pues para preparar mejor a los docentes y es una necesidad, y esa necesidad pues surge de que ven problemas. Claro. Entonces, sería esta una oportunidad incluso
la oportunidad que existe cuando hay el problema en el nivel superior de desarrollar docentes que puedan ser más competentes, que puedan estar más cerca del alumno, que den un mejor acompañamiento para que haya mejores egresados, pero sobre todo no solamente que conozcan de una área específica, sino que sean mejores seres humanos también. Claro, y bueno, pues apoyándome un poquito, ¿no?, de un comentario que hizo el maestro Taide, y bueno, apoyando también de que pues, has tenido esta formación jurídica, ¿no? Bueno, tuviste ya toda esta experiencia jurídica. ¿Tú cómo podrías ver esta parte de competencias integrada en una materia que pues yo creo que siempre se nos hace muy rígida o muy lineal, ¿no?, que es la enseñanza del derecho? Bien, bueno, pues aquí la maestra también va a poder opinar bastante porque precisamente también coordina ahora el posgrado en Derecho, específicamente en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México. Y yo como catedrático también universitario de Derecho, pudiera decir que casi todo lo que nosotros hacemos es parte de la historia que vivimos. Es decir, qué maestros tuve, qué errores cometí ese maestro que no me gustaba cómo me daba clases y qué errores no estoy cometiendo yo. Y entonces, o no debo de cometer yo, y entonces pienso en cómo enseñar. Decía hace un rato, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Derecho constitucional. Pues sería sencillo llegar con la Constitución, decirle a todos, saquen su Constitución, vamos al capítulo tal, vamos al título tal, ¿cómo se llama? ¿Cuántos artículos tiene? ¿De qué hablan? Y preguntarlo o con punto y coma. Pero en el derecho es muy importante la interpretación y sabemos que es absolutamente interpretativo. Entonces, lo que se tiene que privilegiar dentro de la enseñanza del derecho es precisamente la organización y la animación de situaciones de aprendizaje. Esto es una competencia profesional para la formación continua que nos habla precisamente Perrenot. Y yo trato de aplicar esas competencias. Afortunadamente tuve la preparación académica como normalista en la parte pedagógica para llegar y no enseñar de esa manera el derecho y cualquier otra asignatura. Pero específicamente en el derecho, en el cual incluso sí existen ya engargolados que se han trabajado de años, trabajos que se han trabajado de años y que vas y se los das a los alumnos y pues estúdialo porque al final vengo y te voy a hacer un examen. Eso absolutamente no es competencias educativas. Eso puede ser que tengas algún tipo de aprendizaje que puede ser momentáneo, que puede ser permanente, pero es un aprendizaje que te hacen aprender a fuerzas, ¿no? Porque tienes que saberte el artículo tal, porque tienes que decirme cómo se lleva el proceso, el procedimiento para tal o cual. Memorístico. Y está en contra entonces de cualquier diseño de educación por competencias. ¿Está usted de acuerdo, maestra? Claro. Fíjate, yo les voy a compartir, ¿no? Ando en los pasillos de la universidad y yo sé perfectamente cuáles son los salones de derecho. Porque a los maestros les gusta dictar, a los alumnos les gusta escribir, ¿sí? Entonces, distingo perfectamente esas clases. Los alumnos todos derechitos, rectos, ¿no?, tomando sus apuntes. En una ocasión me tocó darle clase a estudiantes de derecho y me decían, ¿y no nos va a dictar? No. La costumbre. Sí, ya habían sacado su cuaderno y su pluma y estaban listos, ¿no? Entonces yo les decía, claro que no les voy a dictar, ¿no? No hay aprendizaje en las ciencias sociales como tal sin que nosotros podamos sentir. Y el derecho pues está basado en cómo repartir justicia en los individuos, ¿no? Repartir justicia. Y yo les quisiera comentar, ¿no? Hay más allá de un dictado. Hay estudios de casos, las estrategias de enseñanza, como decía el maestro Taide, pero mantenemos esa distancia, porque tampoco nos gusta sufrir cuando aprendemos ni sentir, pero cuando nosotros de verdad sentimos, nos entregamos a nuestro cliente en el derecho, a nuestro paciente, en la psicología como tal, y entonces vamos a darnos de verdad como poniendo todos nuestros conocimientos al servicio del otro, porque si no solamente lo veo parcialmente, ¿no? Es una fotografía lo que acaba de describir la maestra, ¿no?, de la clase de Derecho. Entonces,
Absolutamente, acá estaba haciendo también un apunte, que es el estudio de casos. Así. El estudio de casos es fundamental, bueno, con esto puedes hacer una tesis, ¿no? En estudio de casos, y se presta absolutamente el estudio de casos al estudio del derecho, en cualquiera de las materias del derecho que quieras ver, ¿no? Si estás en área, no sé, derecho fiscal, pues un caso que tenga que ver con derecho fiscal, y perfectamente vas a aprender con ejemplo y con teoría. Algo que hace un rato habíamos denominado praxis, importantísima en cualquier rama de las ciencias sociales, incluso en la parte económica, ¿no? En la parte social, en la parte matemática. Entonces, en las ciencias sociales, sobre todo, reunir la teoría y la práctica es fundamental. Pues bien, ya para poder terminar esta breve charla, ¿cuál sería el futuro o las aspiraciones que empezamos a tener y que empezarían a tener la implementación de las competencias educativas? Y claro, en México más que nada. Yo creo que va a tener trasfondo en todos los niveles, en todas las modalidades de la educación y en beneficio de todos. Empezando por ver la escuela diferente, ¿no? Yo quiero hacer una investigación de cómo es la fotografía del rostro de un niño en su primera clase, ¿no? Aburrida. ¿Cómo empezamos, ¿no? Llegando a la escuela, o por qué muchos oigo que ya no quieren estudiar, por qué hay tanta deserción. Entonces yo creo que sí vamos por buen camino. Los alumnos tienen que estar contentos estudiando, no tiene que ser así como el castigo de la vida. Ay, no quiero ir a la escuela y por qué me levanto temprano. Tienen que ir con gusto, tienen que ir a demostrarse, tienen que ir a estar orgullosos de lo que aprenden cada día, ¿no? Sintiéndose acompañados, sintiéndose en un buen grupo. Y el futuro, sí lo veo también con mucha parte de tecnología. Lo veo que la perspectiva de la educación va en la línea del estudio independiente, ¿no? Entonces cada vez estaremos más fortalecidos, pero yo creo que es todo el refrescarnos en la educación como tal. Bien, yo antes que todo quisiera, por ejemplo, leer las 10 competencias de Perrenot para poder hacer este análisis general de cómo lo veo. Por ejemplo, Perrenot nos dice que es importante organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de aprendizajes, que implica que los alumnos tengan conciencia de su aprendizaje y de su trabajo, del trabajo que van a realizar, del trabajo en equipo, que hace un rato hablaba la maestra, de participar en la gestión de la escuela, de informar a los padres de familia el proceso y que los padres estén interesados en el proceso del aprendizaje del hijo o del estudiante, afrontar, dice, los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Qué importante sería retomar la moral y la ética dentro del desarrollo profesional del docente y de cualquier cosa a la que nos dediquemos. Y bueno, organizar la propia formación continua. En este sentido, de estas 10 ideas que nos dibuja Perrenot, lo único que yo veo es una escuela, un maestro mejor calificado, un maestro que se le vuelva a tomar el papel serio de respeto que tenía el maestro. Se le enfoque por competencias, va a volver a poner al maestro en el lugar en el que merece estar el maestro, ¿no? La persona que va, que enseña, que valores y demás, ¿no? Una persona idónea para estar enseñando. Y el alumno, pues mejores individuos, mejores seres humanos, y eso es lo que veo en lo más pronto que se pueda, porque aparte es necesario. Ya estamos frente a casos en nuestro país en donde los jóvenes son los que son reclutados por el narco, donde los jóvenes de más corta edad son los que están participando en todo tipo de conductas ilícitas. Entonces lo que yo veo y lo que quisiera ver más pronto y en lo que yo estoy empeñado como docente es en crear mejores ciudadanos para evitar que puedan discernir y decir entre sí tomar una decisión y no, y saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo de la vida. Entonces eso es lo que yo veo, ¿no? Mejores individuos y que estén por el mejor sendero, que sería el ser mejores ciudadanos. Hay un libro que quisiera yo que se cumpliera a cabalidad, que es un libro que se llama Hace falta un muchacho,
este libro dice, bueno, será necesario, eso va todo un muchacho, mejores ciudadanos que amen a su familia, que amen a Dios y que amen a su patria. Eso es lo que se busca y eso es lo que yo quisiera. Pues bien, nos quedamos con esta breve charla que pues la verdad nos deja mucho que pensar en torno a esta implementación, bueno, nueva implementación, ¿no? O un nuevo ver dentro de la educación en México, que es las competencias educativas en México. Pues bien, no queda nada más que agradecer su presencia, esta invitación. Gracias. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. Se denomina movilización o movilizar los conocimientos. Entonces la competencia como tal también radica en no solamente lo que se aprende, sino la capacidad que se tiene de que esas habilidades, esos conocimientos puedan llevarse al campo común, a la vida diaria. Ok, excelente. Y bueno, esta idea de las competencias educativas, ¿en qué momento empieza a surgir? Y bueno, aparte de eso, ¿no? ¿En qué momento empieza a surgir? ¿En qué momento lo empezamos a implementar ya en México? Empieza a surgir desde los años de 1982, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, en donde, bueno, empezamos a ver toda esta parte de movilización de la economía mundial y global, ¿no? Hemos entrado a esta parte de la globalización y la educación también no puede quedar atrás. Más a fondo, si gustas seguir comentando. Definitivamente, hablar de la historia de las competencias o de la aparición de las competencias nos remonta directamente a hablar de la empresa, del ámbito económico. Entonces, en la empresa es el primer vestigio de las competencias. Pero si somos nosotros claros, nosotros somos producto de la propia competencia. Es decir, la propia creación humana es producto de la competencia. La propia creación del cigoto es producto de la competencia. Entonces las competencias habrá quien diga que no se inicia en la época del esclavismo, por ejemplo, las competencias, o que no se inician en alguna etapa histórica, pero efectivamente, como bien marcaba la maestra, desde la revolución industrial, ¿no? Así es, ¿no? Desde la revolución industrial en Inglaterra. Sin embargo, el término competencia educativa surge o es introducido, hasta donde yo tengo conocimiento, por el Banco Mundial. Entonces el Banco Mundial impulsa globalmente las competencias educativas, implementar las competencias educativas con el propósito de que los alumnos que salgan de cualquier nivel educativo puedan y tengan la habilidad de ir a otro nivel educativo o de insertarse al mercado laboral. Ok, entonces para hablar de competencias, en un primer momento pues nos empezamos a ubicar en un aspecto económico, ¿no? Entonces, para este aspecto económico poder ya empezarlo a aterrizar más en torno a la educación. Y bueno, entrando ya un poco más tal vez en esta parte práctica de la educación, ¿cómo podemos empezar a identificar, bueno, y en este caso ustedes los maestros, cómo se empieza a identificar este uso de competencias dentro de la educación, dentro de la enseñanza, en un salón de clases? Todos los maestros yo creo que hemos estado trabajando mucho dentro de nuestra formación, pero el punto agudo es hacerlos conscientes de enseñar a nuestros estudiantes a aprender, enseñarlos a razonar, enseñarlos a pensar. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la ubicación geográfica en donde se encuentren. Sean bienvenidos una vez más a otra mesa aquí en Proyecto Grado Cero. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos el placer de que nos acompañe la maestra Rosana Cruz,
quien es coordinadora de posgrado de la Universidad del Valle de México, y claro, el maestro Taide González Arias. Bueno, en esta ocasión pues traemos a la mesa un tema que tal vez causa en algunos lugares un poco de conflicto, comentarios, no un poco, creo que bastante relevante hoy en día para la educación en México. El tema que hablamos, las competencias educativas en México. Pero bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para claro, bueno, poder reflexionar. Un poquito sobre la maestra es licenciada en psicología, maestro Taide, aparte de que es normalista, es licenciado en Derecho, y claro, acaba de terminar esta maestría que también nos está ofreciendo la Universidad del Valle de México, ¿no? Muy relevante al tema que es competencias educativas. Pero bueno, para dar inicio a esto, entrando un poco al tema, ¿qué podríamos empezar a entender como una competencia educativa? La definición básica señalamos que las competencias es un conjunto de capacidades, habilidades, actitudes y sobre todo prácticas que tenemos que poner en orden para poder aprender, básicamente. Yo lo que agregaría al comentario muy atinado que acaba de hacer la maestra Roxana es respecto a las teorías que existen precisamente del tema de las competencias. Y hay muchos conceptos de qué serían las competencias, de cómo trabajar las competencias, pero fundamentalmente las competencias pues son precisamente eso, las habilidades, las aptitudes que tiene un individuo para poder desarrollar cualquier actividad. En el caso de la educación, pues son las habilidades o las competencias que tiene el individuo para poder desarrollarse en el aula y para poder trasladar los conocimientos del aula a la vida misma. A esto Sergio Tobón, que es un estudioso del tema, no solamente con una capacidad memorística como tradicionalmente lo veníamos haciendo, sino tomar en cuenta también nuestro propio ritmo como seres humanos al aprendizaje. Tenemos diferentes modalidades de cómo el individuo aprende y empezar a darnos a cada uno un lugar especial. ¿Sí? Yo creo que eso sería como lo más relevante para poder dar inicio ya en el aula, ¿no? Okay. Este proceso en el aula me gustaría agregar, porque la pregunta también enfocada a cómo te das cuenta, ¿no? Y hace un momento hablaba yo de la movilización de los conocimientos. Cuando tiene un alumno que alumnos somos todos, ¿no? Alumnos en el término estricto, en este caso, del maestro, de la persona que va a la escuela, el estudiante, cuando el alumno se presenta, tiene algún problema, cualquier problema que sea, y reúne entonces todos los conocimientos cognitivos, todo lo que aprendió en la escuela, y sabe cómo salir del problema en el que se encuentre, cualquier asunto en el que se encuentre, ahí estamos dándonos cuenta que se están poniendo en práctica las competencias. Sin embargo, acabas tú de tomar un punto también que es hasta cierto punto relevante y que a varios les llama la atención y causa ruido, porque dices, a ver, ¿cómo vas a evaluar a los chavitos por competencia, a los alumnos por competencia? ¿Cómo vas a evaluar en el aula por competencia? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Bueno,